Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, en un ratito van a estar de vacaciones, pero no quería dejar pasar este viernes sin darles alguna clase, más que, bueno, están entregando el trabajo, entonces, sobre todo por si tenían alguna consulta, alguna duda, especialmente para eso quise brindarles este espacio. Así que bueno, si quieren desmutearse y preguntar, si no podemos empezar por el tema nuevo, no hay problemas, la próxima corriente teórica ya es la última que vamos a ver por ahora. Pero bueno, me parece que por ahí sería bueno que planteen preguntas, inquietudes. Algunos por ahí están todavía dándole los últimos retoques al trabajo, así que bueno, una conversación con el profesor o los compañeros nunca viene de más antes de definir una entrega, ¿sí? No pasa nada si lo entregan mañana, es como si lo hubieran entregado hoy, ¿saben? Bueno, los escucho. Profe, una Sí. consulta. Yo noté que hay muchas preguntas que son medias tramposas. ¿Tramposa? Ah, a ver, y son para pensar. Voy a poner más alto el volumen así los escucho bien. Son para pensar, eso sí. Pero bueno, a ver, ¿cuál consigna les resultó así un poco, como dicen ustedes, tramposa? Yo creo que son para pensar. A ver, ¿con cuál quieren que trabajemos y pensemos entre todos? Vamos, anímense. Tan tímidos hoy. Vamos, Yo estoy buscando la háblenme. respuesta, le digo. Ah, por ahí tenemos suerte y quien les dice volvemos a la presencialidad antes. Yo estoy ansiosa de volver a la escuela y de que trabajemos de otra manera. Busquen tranquilos, que es como tómenselo si quieren como una clase de consultas. Acá la clase tiene que servir al estudiante. Sí, entonces es el momento para aprovechar y evacuar dudas. No es que les voy a dar las respuestas, pero les voy a ayudar a pensar la respuesta, que es distinto. Yo, para mí, ¿qué tal? Buenas Sí. tardes. Hola, Lucas. En relación a lo que planteaba Víctor, para mí, creo que tenía un poco de tramposa la anteúltima, la G. ¿En serio? ¿Qué dice la G? Ahí le digo. No es tramposa, no es tramposa. A ver, no, la I. La I, A la ver I. qué dice la G. La I, la I. Es la I. Ah, a ver qué dice. Para el conductismo, las respuestas siempre son espontáneas y propias de cada sujeto. Ajá. Yo ya lo entrego igual, pero para mí era la más tramposa para mí. ¿Tramposa? Y tenía un poco de que si la agarraba media desprevenida, el enunciado está construido. Sin contestar, porque me parece bueno esto que vos decís, no, yo entregué, igual no sé quién entregó y quién no entregó, y por ahí entregaron y a lo mejor todavía no llegó, porque esas cosas también nos pasan. Ojo, igual está bueno, Pero vamos a pensar, ¿qué propone el conductismo? Y qué les parece, no damos la respuesta, ¿no? La consigna dice que no me acuerdo, a ver, como que respeta o valora las respuestas espontáneas y respeta la subjetividad. ¿Esto era algo así? No me acuerdo cómo lo decía, pero en el fondo es lo mismo. Léela. No, que las respuestas son propias de cada sujeto, Bien. espontáneas de cada sujeto. Bien, está bien. Es lo mismo que acabo de decirles con otras palabras. Y ahí se van dando cuenta por dónde va el nivel de análisis. Nosotros habíamos leído, habíamos conversado en alguna otra clase, que lo que Watson, que es el fundador del conductismo, hacía era hacer este estudio
estudio, este análisis entre las relaciones establecidas entre estímulos y respuestas y lo que la mayoría respondía a determinado estímulo era establecido como la respuesta esperable, ¿no? Entonces aparecía ahí como esa relación establecida por la mayoría en donde al estímulo A le corresponde el estímulo B. Y todo esto, si bien Watson no lo relata específicamente en su texto, porque es realmente muy antiguo, todo esto ¿a qué nos da lugar? A un desarrollo de toda una teoría conductista que en realidad pretende establecer un parámetro de lo esperable como lo normal, y todo lo que se sale de esa norma sería considerado fuera de la norma o anormal. ¿Sí? Y lo estoy diciendo de una manera así como muy directa, pero en realidad son los efectos de lo que sucede. Y ustedes que han estudiado en la escuela tradicional en pedagogía, y la pedagogía tradicional, y que saben que se apoyaba justamente como base teórica en el conductismo, ustedes habrán visto muy bien que para la pedagogía tradicional, a ver, se trata de un modelo cristalizado que todo lo que se diferencia de ese modelo no corresponde. Entonces, por eso la pedagogía tradicional buscaba la mejor manera de enseñar, la mejor estrategia, y esto tenía que servir para todos. Y para el que no le servía tenía un problema, no aprendía, y el problema era del chico, y en realidad el problema era la pedagogía implementada. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta las diferencias. Vamos al terreno yo lo pongo en pedagogía porque a veces les resulta más fácil, están también ustedes más motivados porque van a ser profesores, pero bueno, ahora vamos al terreno de lo psicológico. Si uno va a hacer un estudio estandarizado de cómo se debe comportar una persona o cómo se comporta la mayoría frente a determinada situación, es decir, algún estímulo A le corresponde la respuesta B, ¿qué pasa cuando alguien no responde B, responde C, D, Z, X o un montón de cosas juntas? Eso se sale de lo tabulado, se sale de lo establecido. Entonces se considera como lo no esperable, lo anormal. Entonces, el conductismo no tiene lugar para la individualidad. El conductismo tiene una concepción homogénea del sujeto, todos son iguales. Digo, del concepto del sujeto en general, no del ser humano. Cuando decimos que los seres humanos para el conductismo son homogéneos, no quiere decir que son homogéneos en sí mismos, quiere decir que son todos iguales, ¿sí? Porque la mayoría responde tal cosa. Entonces, ahí, si no me contesten la respuesta, ahí, ¿tienen la respuesta? Díganme sí o no. Ahora ya saben si era verdadera. Yo la mandé igual, Ahora no voy a decir, es lo que yo me imaginaba. Es más, si quieren, los que ya lo mandaron, si se equivocaron, si quieren mandar después otro segundo archivo ahora, después de la clase, con la aclaración, porque fíjense que yo no dije nada, yo no di la respuesta, yo solamente les planteé destaqué algunos puntos de la teoría conductista y ustedes solos encontraron la respuesta. ¿Se entiende? Por eso yo les decía en la clase escrita que las dos corrientes realmente opuestas son el conductismo y el psicoanálisis, porque el psicoanálisis se basa justamente en reconocer la individualidad, en reconocer la subjetividad, en entender al sujeto como único e irrepetible, y el conductismo no, es todo lo opuesto. ¿Se entiende? Por eso yo les decía que el conductismo tiene una mirada tan ortodoxa, eso quiere decir tan extrema, que en realidad se va cayendo por el peso de sus propios errores y va dando lugar a otra corriente que es la psicología cognitiva. ¿Se acuerdan que la otra clase estaba negada y no me acordaba de cómo se llamaba la corriente? Me había trabado y no me podía acordar. Bueno, justamente la psicología cognitivista, que es la corriente que viene después del conductismo, nace del conductismo, mantiene los principios conductistas con una mirada un poco más abierta que incluye la cultura y la sociedad. Pero no se vayan a creer que está tan lejos del estímulo-respuesta. Basta leer a los cognitivistas para reconocer en el fondo esa raigambre tan esquemática que es el conductismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Era para pensar, ¿vieron?
Bueno, ¿y qué otra les resultó? Sí, hay varias que son para pensar. Todas son para Hay varias. pensar. Todas son Pero para hay algunas que por ahí la respuesta por sentido común, uno lo que va estudiando la saca más fácil, pero hay otras que son más para focalizar, ¿Y qué más para otra era pensar. así? Así como más. Así les ayudo a pensar, a ver. Revisen tranquilos, no hay problemas. Después, Para mí esa sola. bueno, después ustedes fundamenten, o sea, yo los ayudé a ver, bueno, algunos postulados y ustedes fundamentan. Alguien había preguntado si había que justificar las verdaderas y las falsas. Claro, todas. La consigna lo pedía, ¿no? Que justifiquen las falsas y justifiquen las verdaderas. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes vayan desarrollando distintos aspectos del conductismo. Me pareció mucho más interesante plantearles un trabajo así que pedirles desarrollen los principios de la corriente conductista, como si fuera un parcial escrito de los que hacemos en la escuela. ¿No? Entonces, esto dentro del marco de un parcial escrito presencial en la escuela no se puede hacer. Esto lo hacemos cuando estamos aprendiendo y dando clase. Pero en el examen escrito uno va a lo conceptual, porque si no, no alcanza el tiempo para analizar. ¿Sí? Pero bueno, ahora que tienen tiempo y que tienen la posibilidad también de analizar y dialogar entre ustedes, acostúmbrense a trabajar en grupos, que es muy bueno, a trabajar, ¿no? Es muy bueno, porque entonces todos van analizando y van planteando. Digo así porque yo cuando trabajaba en grupo era de las que me colgaba 2 horas a charlar primero, pero bueno, el trabajo salía igual, pero a trabajar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Tuvieron problemas con la corriente experimental para contestar? La D, por ejemplo, que dice, la psicología experimental estudiaba al sujeto desde la conducta y desde la conciencia. Sí. Ahí hay algo también raro. Ahí hay algo que no era así. Esa es falsa. Ustedes tienen. Hay algo que Sí, a sobra mí ahí. me sonó, que no, hay algo ahí que no va. Exacto, hay algo ahí que no va porque ustedes bien saben que el conductismo estudia al sujeto desde la conducta. ¿Sí? El conductismo. En cambio, Gunt no. Es más, si ustedes piensan desde las críticas que Watson le hace a la psicología experimental de Gunt, ¿él qué piensa de la conciencia? Que era subjetiva, ¿se acuerdan? Entonces, ahí tienen, miren, tienen un montón de elementos para ir dándose cuenta de por qué es falsa. Porque la conciencia y la conducta no es lo mismo. La conducta era lo observable, ¿se acuerdan? Por eso el método de Watson es la observación directa. Mientras que la conciencia es algo que hay que ir a buscar. Por eso Wundt usaba el método de la introspección. Porque si ¿qué aspectos de la conciencia estudiaba la psicología experimental? Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, ¿no? Entre otros, las sensaciones. Entonces, para saber qué pensamientos generaba una situación, qué sensaciones, qué emociones provocaba una situación ficticia montada en un laboratorio experimental, era necesario preguntarle al sujeto que participaba. Por eso surge la introspección, que es esta mirada que hace el sujeto hacia sí mismo para pensar, que esto es para poder sí poner en palabras qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. ¿Se entiende? Entonces, no pueden ser ambas. Tiene que ser la conciencia. Y ustedes van a explicar porque tienen muchos lugares de donde explicar. ¿Entienden o quieren que lo amplíe un poco más? ¿Se entiende todo? Pregunten, no tengan vergüenza ni nada, vamos, estamos todos en el mismo barco. Estamos todos aprendiendo.
La verdad me parece genial que los hayan podido poner a pensar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando sean profesores, ponerlos a pensar a sus estudiantes, no pedirles que les repitan perfectamente, como si fueran conductistas, un periodo histórico. Ustedes los tienen que interrogar, hacer pensar, ¿sí? Usar el conocimiento. Así que ustedes, contestando esto, van aprendiendo cómo tiene que trabajar un profesor. Un profesor que trabaje bien, ¿no? Un buen profesor. Y ustedes, cuando sean profesores de historia, tampoco tienen que ser recitadores de la historia, porque se van a quedar solos con su fascinación y el espejo. Los estudiantes los van a abandonar enseguida, aunque los miren con cara de nada y con respeto. Pero bueno, no, el otro hay que convocarlo y participa. Tiene que ser un conocimiento que uno preste para que el otro pueda construir. ¿Alguna consulta más tienen? Yo ya disipé todas mis dudas. Bueno, ¿Por dónde la verdad la eran poquitas las dudas, estaban muy bien, eso no es nada. Y todo esto que me preguntaron es algo que si ustedes hubieran debatido en algún grupo, se daban cuenta perfectamente. Igual es... Estuvimos debatiendo igual, ¿eh? Ah, bien. Estuvimos debatiendo porque algunos, o sea, se te confunden un poco los conceptos también, se te mezclan un poco las dos corrientes, pero si te das cuenta más o menos por dónde va una y la otra, sabes por dónde va la respuesta. Ustedes piensen que no son iguales, tienen algunas semejanzas, ¿sí? Porque ambas tienen como marco teórico el positivismo, ¿sí? La psicología experimental nace dentro de la corriente positivista y Watson tiene una mirada muy positivista a la hora de pensar la psicología también, ¿no? De concebirla como una ciencia natural, ¿no? Objetiva. Bueno, en realidad no necesariamente tiene que tener las características de lo que Watson pensaba que es una ciencia o una ciencia positiva para que sea ciencia, ¿sí? Pero bueno, en ese momento ellos lo pensaban de esa manera. Bueno, ¿no tienen más consultas? ¿Qué quieren? ¿Que hagamos un recorrido de repaso? ¿O quieren que empecemos con la próxima y última corriente teórica? Como ustedes quieran, o porque si ustedes están muy preocupados por lo que ya vimos y yo empiezo con algo nuevo, a lo mejor no van a prestar mucha atención, porque están por ahí preocupados pensando en el trabajo, o lo que contestaron, ¿sí? O lo que no contestaron o lo que van a contestar. Si quieren hacemos un pequeño repaso, vayan preguntando lo que necesiten y si no, si están bien, si están tranquilos, si quieren comenzamos con la próxima corriente. Yo no tengo ningún problema. Después del receso les voy a poner algún texto de Freud para que empecemos a leer. Yo por mi parte no tengo problema. Si arrancamos, mejor. Bueno. Disculpe, profe, pero yo creo que capaz que el repaso vendría bien porque hoy capaz que no hay tanta gente, faltan alumnos porque están haciendo el trabajo y eso, y capaz para no perderse el Y pero principio hubiera de la estado clase. bárbaro que se conectaran, díganles, manden, si tienen un grupo, manden un mensajito, que se conecten a la clase y que escuchen o que pregunten, no hay problema. Si yo por eso les hice a la clase, más que nada. ¿Sí? Bueno, ahora mandamos. No los voy a venir a complicar a última hora. Vamos, yo también fui estudiante. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para ordenarnos sobre todo. Ustedes traten más que de anotar, de entender. Y cuando uno entiende, después encuentra enseguida las cosas, tanto en las clases escritas como en los textos elaborados o en el texto de Watson, que es una bibliografía tomada de un capítulo de un libro. Ustedes piensan que el objeto de estudio de la psicología es el sujeto, el ser humano. Y que la psicología como ciencia, hay tantas corrientes teóricas, tantos marcos teóricos, que de alguna manera se ha acordado que el objeto de estudio es el sujeto.
Y la palabra sujeto sabemos que deviene particularmente de una corriente teórica que es el psicoanálisis, que lo vamos a ver la clase próxima. Y justamente el gran descubrimiento del padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, es el descubrimiento del inconsciente. Es decir, ahora lo digo así, después lo van a entender mejor, de una parte nuestra de la que mucho no sabemos, pero que es nuestra parte, que es parte de nosotros, y que sin duda nos hace ser de determinada manera, nos define. Nosotros plantea psicoanálisis que estamos conformados por, para decirlo sencillamente, dos facetas. Una faceta consciente, que tiene que ver con el yo, con la voluntad, con la racionalidad, con quien está hablando ahora, el yo. Y una faceta inconsciente que está como escondida y que aparece a veces, aparecen los síntomas, aparecen los actos fallidos, aparecen los sueños, pero siempre aparece disfrazado. Porque el inconsciente tiene prohibido ingresar a la conciencia, por eso es inconsciente, quedó como separado. Con todo lo que la conciencia o el yo nada quieren saber, ¿sí? No son aspectos ocultos del ser humano, pero sí son cosas que nos resultan a nuestro yo y a nuestra conciencia un tanto intolerables. Por eso quedan como formando un grupo psíquico separado, pero eso no quiere decir que no exista y que no tenga efectos. Entonces, esto, que es plantear una división subjetiva entre una parte consciente y otra que no lo es, el inconsciente, es justamente lo que implica la palabra sujeto, objeto de estudio de la psicología. Pero ustedes ya vieron que recorriendo la historia de la psicología, y nosotros pasamos por muy poquitas corrientes, las más sencillas, no está bien dicho las más sencillas. En realidad las clásicas, las que han dejado su impronta, las más importantes, porque hay otras más, cada una lo que ha hecho es tomar un aspecto distinto del sujeto para estudiar. Entonces, así la psicología experimental estudió al sujeto desde la conciencia. ¿Y qué aspectos de la conciencia? Hace un ratito lo dijimos, los pensamientos, las emociones, ¿sí? Las sensaciones. La psicología, la escuela que vimos después, a continuación, que es esta que marca la transición entre la corriente experimental y el conductismo, que es la psicología conexionista, va a tomar otro punto de vista para estudiar el sujeto, que todo tiene que ver también con qué están investigando, como qué faceta están investigando. Y Sordain investigaba el comportamiento en situación de aprendizaje, nada más. Trabajaba con animales y trasladaba los resultados al campo del humano y adaptaba esas investigaciones al campo del humano y así producía conocimiento en psicología. Luego viene el conductismo, la palabra lo dice claramente. Conductismo, estudian al sujeto desde la conducta. ¿Sí? Y entonces hay toda una explicación de por qué toma la conducta Watson. El psicoanálisis estudia al sujeto desde la división subjetiva, consciente e inconsciente. Entonces ustedes, ya teniendo claro esto, tienen un panorama que les sirve como un importante punto de partida y un recorrido histórico y teórico que se va haciendo por distintas corrientes, donde ustedes van viendo que el propio recorte o la decisión de estudiar esta faceta y no esta otra, conlleva en sí mismo todo un método que se desarrolla en función de esto, y ahí ustedes tienen las diferencias. A ver, hay corrientes teóricas que en la actualidad no tienen demasiado, no se usan demasiado, por ejemplo, la psicología experimental. Y teóricamente la psicología cognitiva o el neocognitivismo, o también llamado el New Look, hoy también se habla de la psicología cognitiva conductual, todas nacen a partir del conductismo y de alguna manera vienen a sustituir el conductismo. Pero como yo les decía, todas estas corrientes, sobre todo incluso la cognitiva conductual, que es bastante de nuestra época, que también incluye conceptos de las neurociencias, ¿no? Y demás,
cuando uno lee a los autores se da cuenta que esa base conductista siempre está. No tan ortodoxa como lo planteaba Watson, pero estímulo-respuesta es algo de lo que nunca pudieron salir, porque es la base de su teoría, y en realidad de eso se trata para ellos, ¿sí? Tal vez no estudian la conducta observable, y vieron que Watson en el texto quiere fundamentar tanto desde las ciencias naturales, que él dice, la psicología es una ciencia natural, habla de la experimentación, y hace tanto hincapié en todo esto, que a veces uno no sabe si está frente a una corriente de psicología o una corriente de biología. ¿Se dieron cuenta? Pero en realidad no hay que dejarse, no hay que confundirse en este sentido. Si bien suena muy biologista la propuesta, es psicología y uno tiene que tratar de entender que esos principios dieron nacimiento a una corriente, que por ahí ya no va a hablar de un estímulo siempre fisiológico o del campo de las ciencias naturales. Un estímulo, decíamos en la última clase, puede provenir, pensándolo más desde el terreno psicológico, un estímulo puede proveniendo del medio externo, también puede ser una noticia, una mala noticia, una buena noticia, ¿sí? Cuando Watson habla de, qué sé yo, por ejemplo, de un estímulo lumínico y que se contrae la pupila, y la verdad que si uno no leyera un poco más sobre el conductismo, se quedaría con esa mirada de que parece realmente una investigación en biología, pero en realidad no es así, ¿sí? Por eso hay que aportarle al texto del conductismo de Watson, hay que aportarle con lo que les dije en la clase escrita, lo que les digo en la clase oral, y sobre todo para que ustedes entiendan que en algún sentido puede servir el conductismo. Si uno piensa en el trabajo dentro del ámbito de recursos humanos de una empresa, realmente se utiliza como marco teórico el conductismo. Por ejemplo, si uno va a hacer una capacitación a los empleados para que se organicen mejor para trabajar en equipo, ¿sí? Algo bastante difícil en todos los ámbitos laborales y no tanto, y no laborales, educativos también. Si uno va a hacer una capacitación, en realidad no es que va a tomar la subjetividad de cada uno, no se va a poner a analizar por qué, no le va a preguntar a cada uno, ¿usted qué inconvenientes tiene? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted qué es tímido? ¿Usted qué le da vergüenza hablar? ¿Usted es envidioso? ¿Usted quiere serruchar el piso? A ver, no. En realidad va a decir, para que usted sea más eficaz tiene que ser A, B y C, y da un programa más o menos, ¿no? Como de pasos. Bueno, ahí el sujeto queda completamente abolido. ¿Se entiende? Nadie pregunta sobre cuál es el inconveniente. Imagínense si uno abordara, ya vamos a ver los campos de práctica en psicología, pero si uno abordara por qué un grupo no funciona como equipo. Entonces, ¿qué haría? Lo primero que haría es tratar de explorar cuáles son los inconvenientes. Pero cuando uno desde el conductismo está haciendo una capacitación en un terreno laboral, no pregunta cuáles son los inconvenientes. Le va a decir, la fórmula del éxito es que usted siga estos pasos y lo hace de esta manera. Usted y el otro, el de más allá, y el que está del otro lado. Y no hay lugar a la subjetividad, ¿se entiende? Esta es la gran crítica que le hacemos al conductismo. Por eso es evidente que el conductismo tuvo que ampliar su mirada y dar nacimiento a la psicología cognitiva. Porque si bien la psicología cognitiva y el New Look y el neocognitivismo y la psicología cognitiva conductual, bastante actual en este momento y bastante presente en las terapias también, toda una alternativa de trabajo terapéutico muy actual, en realidad no piensan en el inconsciente y no se tiene en cuenta la individualidad. Se va a lo común, a ese sujeto homogéneo del conductismo. ¿Se va entendiendo? Esas son las críticas que uno le haría al conductismo. No se las pedí, a ver, no se quejen, no se las pedí que los compañeros, sus predecesores del año pasado, les pregunté sobre las críticas y les costó mucho pensarlo. Entonces, bueno, vamos a ir a construir esto desde otro lugar. Pero esa es la crítica, que no tiene que ver con decir que es una corriente que no sirve, no, para nada, no es así. Tiene que ver con reconocer cuáles son los alcances
y cuáles son las limitaciones. Imagínense un psicoanalista coordinando un equipo de trabajo en recursos humanos. Le va a empezar a preguntar, a hacer una rueda, le va a preguntar a cada uno qué le pasa, qué se imagina, qué propondría. Y la verdad que eso a una empresa no le sirve para nada. Entonces digo, nada, cada corriente, cada modelo teórico para lo que sirve, ¿no? No es que el conductismo no sirva. Y en educación, bueno, ustedes están recibiendo toda una formación con un marco teórico que justamente lo que intenta hacer es separarse del conductismo o de la escuela tradicional que tiene una base conductista. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? ¿Se entiende? Bueno, pensemos también que cada corriente, entonces, decíamos, tiene una mirada sobre el sujeto, un recorte particular sobre el sujeto. Y entonces eso define un método de abordaje, ¿no? Entonces, hace un ratito decíamos, si la psicología experimental estudia las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos de la conciencia, la única manera de saber qué sentimos, qué pensamos es preguntando. Uno no puede, un investigador no sería serio si observa y supone. Entonces, si la persona, qué sé yo, hace así, dice, uno va a suponer que, uy, esto le causó que, y a lo mejor le picaba, ¿se dan cuenta? Entonces uno, o se quería correr el pelo. Entonces uno no puede suponer que se toma la cabeza porque, no sé, se dice, ay Dios, ¿qué es esto? O se sorprende, ¿entienden? Uno tiene que preguntar para saber qué es lo que el otro está sintiendo, porque si el observador directo se equivocaría. Por eso Wundt desarrolla como método la introspección, que implicaba esta mirada hacia adentro, donde el que participaba de la experiencia les decía, bueno, en este momento estoy pensando tal cosa, sintiendo tal cosa, ¿sí? Y donde aparece esa subjetividad. ¿Qué pasa con el método en el conductismo? Y no, ahí Watson no se le hubiera ocurrido preguntarle nunca nada a nadie. Él utilizaba la observación directa. ¿Y qué pasaba con Sorgen en la posición intermedia? Menos todavía. ¿Se acuerdan que usaba animales porque al no hablar no tenían de subjetividad la experiencia? Justamente, entonces ahí tenemos como método, en ambos casos, la observación. Y para Watson, para el conductismo, el método es la observación directa. Y esto nos dice mucho de esa corriente. También lo que tenemos que pensar en relación al conductismo y los alcances del conductismo es que, decíamos al inicio de la clase, lo que él propone es estudiar las relaciones establecidas entre estímulos y respuestas. ¿Pero para qué? Para predecir la conducta. Porque si sabemos qué respuesta queda asociada a tal estímulo, entonces, para producir una cierta respuesta, basta con mostrar o exponer a la persona a ese estímulo que la va a generar. Y viceversa, ¿no? Si uno observa una cierta respuesta, que es la conducta observable, uno puede saber cuál es el estímulo que la generó. ¿Se entiende? Entonces, si uno observa llanto en una persona, acá fíjense que fácilmente se cae el argumento conductista. Uno observa que una persona llora y uno no sabe si llora de angustia, si llora de emoción o llora porque tiene una basurita en el ojo, ¿no? Digo, hay tantas razones por las cuales llorar. ¿Entienden esto que yo les digo de que el observador directo termina sacando la conclusión que le parece? ¿Sí? Y de esta manera trabajaba el conductismo. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿O qué más quieren que comentemos en relación a estas corrientes? Ay, hola, profe, yo llegué tarde a la clase, perdón. Hola, Nazarena, no hay problema. No, a mí me había surgido la duda en la pregunta de la psicología experimental, tomaba el sujeto desde la conciencia y desde la conducta. Yo interpreté que sí, por Thorndike, que también, no, ahí me equivoqué. Porque como él observaba la conducta, o en una parte del texto creo que decía como que observaba la conducta del animal, yo lo interpreté como que también había una observación de eso. Bueno, Nazarena, de la psicología.
nosotros conversamos algunas afirmaciones que por ahí resultaban medio complicadas para pensar, y entonces lo que yo les decía es que no les iba a dar las respuestas, pero que entre todos podíamos buscar los elementos de análisis para ver. Entonces, estábamos pensando justamente, ¿no? La afirmación decía que era el conductismo, la escuela que estudiaba, yo perdóneme, pero viernes, no saben, desde las 7:30 de la mañana, trabajando sin cesar. Entonces, los viernes, a veces es normal que un profesor de más de 50 años se le olviden las cosas. Yo les digo, ya sé en qué manos están, perdónenme, es lo que hay. Pero me decían que era el conductismo o que era, yo no abrí el archivo. No, solamente decía que la psicología experimental tomaba al sujeto desde la conciencia y desde la conducta. Esa era la afirmación. Muy bien, perfecto. Bueno, justamente estábamos planteando que la psicología experimental fundada por Wilhelm Wundt estudia al sujeto desde la conciencia y que la conciencia y la conducta son dos conceptos diferentes. En realidad, no solamente estudiaba la conciencia, sino aspectos conscientes del sujeto. ¿Y qué aspectos estudiaba? Los pensamientos, las emociones, las sensaciones, ¿sí? Y por eso desarrolla ese método para poder llegar a ver cuáles son. En cambio, la conducta tiene características completamente diferentes. La conducta, Watson decide estudiar a sujetos desde el punto de vista de la conducta porque la conducta es observable directamente, porque es medible, porque es cuantificable, decía él, porque esto justamente se puede estandarizar, porque la conducta queda definida por esta relación entre estímulo y respuesta. Entonces, la psicología experimental no veía de esta manera, ¿sí? Ustedes diferencien bien lo que es observar desde la conciencia y observar desde la conducta. Fíjense que para observar desde la conciencia había que interrogar al sujeto. Para observar la conducta observable, valga la redundancia, en realidad bastaba con pararse a mirar. ¿Entendiste, Nazarena? Sí, la duda se me había presentado cuando hablan de Thorndike, que habla de que es el precursor del conductismo en sí, por el método que había utilizado. Entonces ahí es como que pensé que sí, que lo tomaba como que él observaba la conducta del animal cuando tenía algún estímulo, pero no. Pero no observaba, Claro. no observaba la conciencia. Es que Ok. NASA creo que se equivocó en que el primer texto de la primera clase que dice psicología experimental, también decía conexionista o algo así, sí, algo así, ¿no? Sí, esa psicología es la que no es psicología experimental, no, es otra. Claro, es una transición, acuérdense. Porque esa es la que dice eso. Claro, acuérdense que Thorndike intentaba mejorar el método experimental. ¿Se acuerdan? O sea que ya no es lo mismo. Lo que pasa es que está en esta posición de transición porque en definitiva intenta mejorar el método experimental, el planteo experimental, llevarlo como al extremo y termina sentando las bases de otra corriente que es el conductismo, que va a tener una mirada tan diferente. Por eso está en esta posición de bisagra, en esta posición de transición, en esta posición intermedia. Pero en realidad, fíjense que Thorndike estudiaba el comportamiento también desde la observación en situación de aprendizaje. Y en realidad, ¿qué es lo que hacía? Él iba tomando medidas, acuérdense también, medidas de respuesta, ¿no? Y acuérdense también que lo que Thorndike estudiaba eran las conexiones neuronales, o sea, no es que estudiaba las conexiones neuronales, perdón, se los estoy diciendo de una manera que no quiero que se confundan. En realidad él estudiaba el comportamiento, pero considerando las conexiones neuronales que posibilitaban un comportamiento u otro, ¿se acuerdan? Y en realidad hay algo, yo en su momento cuando les daba clase, les contaba que en realidad hay algo que no está tan incierto, que por supuesto que está planteado de una manera muy básica, porque en realidad no tenían los descubrimientos científicos ni la tecnología que le hubiera permitido pensar un aprendizaje fisiológico. Pero ciertamente
todo aprendizaje, como todo proceso psicológico, el aprendizaje es un proceso psicológico también, todos tienen una base orgánica. Entonces, esto que Sordain pensaba de las asociaciones entre estas conexiones neuronales para posibilitar una respuesta en un sentido o en otro, no estaba nada errado, solo que no tenía los elementos suficientes y entonces es una explicación, digamos, bastante limitada, pero en sí la idea no estaba nada mal. Pero bueno, es una diferencia muy grande esto, porque no estudiaba la conciencia, estudiaba el comportamiento observable, el comportamiento en situación de aprendizaje. Recuerden que trabajaba con animales. Ahí van entendiendo la diferencia. La idea es que ustedes entiendan qué es la conciencia y qué es la conducta. Yo creo que cuando leamos los textos de psicoanálisis, no en sí la presentación de la corriente teórica, sino cuando leamos el primero y el segundo modelo de aparato psíquico, a ustedes les va a quedar mucho más claro qué es la conciencia y qué no lo es. ¿Mm? Bueno, vos, Nazarena, ¿llegaste a entender bien la diferencia? Más o menos. Más o menos. No, en realidad, por eso, por la afirmación dice eso, ¿no? La psicología experimental tomaba el sujeto desde la conciencia, eso entonces es eso, solamente desde la conciencia, tanto Wundt como Thorndike, entonces. Sordain que estudiaba el comportamiento en situación de aprendizaje. Pero utilizaba la psicología experimental también, ¿o no? Él intenta, sí, utilizaba la psicología experimental, y lo que él intenta es mejorar ese método, por eso saca el sujeto de la escena, para que sea más objetiva. Okay. A ver, ¿qué compañero le quiere contestar? ¿Qué pondría, si verdadera o falsa? Yo ya me perdí. ¿Quién quiere contestar? Yo, profe, pondría que la respuesta es falsa y mi conclusión, digamos, mi justificación sería que el comportamiento sería evaluado en la conductista, no en la experimental, porque en la experimental se evaluaría la conciencia nada más. Y que la parte que dice ella, que es verdad que no me acuerdo el nombre del conexionista que utilizaba el método experimental, era solamente para también un poco contradecir que la conciencia era objetiva, sino que era subjetiva. Sí, para ellos era se utiliza ese método. Era como más una justificación de que el método anterior de Wundt no era tan preciso y que se iba y después se evoluciona el conductismo. Así es. Bien, bárbaro, ahora sí. Juan Cruz, a la explicación que vos diste, le trataría de dar está bien, la base, yo le daría una vueltita más, si podés, si todavía tenés a mano el trabajo para escribirlo, si quieren, a ver, si cualquiera de ustedes que lo haya entregado, hoy le quiere escribir algo más, no hay problema. Yo ya lo había entregado, pero si quieren... Bueno, no la entrega, lo vuelven a subir hoy, solo por hoy. Porque están en fecha y en tiempo, no pasa nada. Les digo por esto, ¿no? Porque en esto de ponerse a pensar, bueno, como algunos dicen, a veces las cosas uno no las tiene tan claras. Algo que a veces en la presencialidad es más fácil porque uno da clases siempre y siempre está insistiendo con estas distinciones. Nosotros en la virtualidad, si bien lo planteamos y lo decimos, pero bueno, como que todo se pierde mucho más. Bueno, no se malentienda, pero con esta clase de repaso, si alguien quiere modificar una respuesta porque considera que la escribió de manera errónea, no pasa nada. Si hoy anulan la entrega, la corrigen, le lleva 15 minutos y la vuelven a subir. Sigue estando en fecha, así que es considerado como primera entrega, ¿sí? Y en realidad esto de ponerse tan precisos con las entregas y las fechas tiene que ver con que el año pasado los estudiantes nos volvieron literalmente a todos los profesores locos. Por eso la recomendación de la dirección fue, bueno, vamos a ponernos más precisos con las fechas, con el orden, porque si no, llegó un momento donde para los docentes, directivos, todo se transformó en una situación realmente muy caótica. Por eso es que, no sé si todos lo tomaron, pero era una recomendación de la dirección.
ponerse un poco más precisos con los tiempos, pero que no quiere decir más exigentes, más precisos, simplemente estipularles mejor los tiempos para que también ustedes se organicen mejor. Porque cuando uno es demasiado flexible con el tiempo, hasta los estudiantes se desorganizan y ustedes también necesitan terminar las cosas y seguir con lo que viene. Si no, después se junta todo y es una ensalada, ¿sí? Y bueno, el año pasado la verdad que fue realmente bastante caótico, por eso uno está ahí como muy puntilloso. No sé si hay exalumnos que me conozcan alumnos que han recursado o demás, pero bueno, que me conozcan de otro lado, pero no soy precisamente de los profesores que les gusta estar ahí con el cronómetro, pero bueno, la experiencia 2020 me enseñó que uno también debe organizarse para organizar a los estudiantes. Por eso estamos ahí yo estoy con esas precisiones al menos. Les aclaro eso para que vean que bueno, tiene un motivo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo con la respuesta de esa pregunta fui más al hueso, A directamente. ver, ¿y qué querés decir con eso? Yo puse que es falso porque la psicología experimental estudiaba los fenómenos de la conciencia, todas las sensaciones internas. Está muy bien. Muy claro, Víctor, está bien. Está bien. Está muy bien. No, pues el miedo mío era por el desarrollo, no le di tanto desarrollo, sino más al hueso, directamente a lo que... Bueno, a ver, primer trabajo, van a desarrollar en un sentido, y cuando hagamos un trabajo dentro de un tiempo, ustedes van a desarrollar de otra manera, porque también ustedes van creciendo y construyendo herramientas como estudiantes, ¿sí? Pero bueno, hay que fundamentar, y donde uno fundamenta es donde demuestra lo que ha aprendido. Esa es la idea de la fundamentación. Y aparte tienen los textos ahí para consultar, así que ustedes explican lo que leen en los textos. Pueden usar sus palabras siempre y cuando digan lo mismo, que no cambien el sentido, quiero decir. Bueno, están realmente muy callados todos. Estamos todos reflexionando, profe. Estamos muy reflexivos todos. Me surgió una pregunta, profesora. Sí, Débora, ¿cómo no? ¿Qué tal? A la psicología experimental. Sí. El método, ¿no? Sabemos la introspección y la observación. ¿Es lo mismo decir el método que utilizaba, el método de observación, que utilizaba el método de observación directa, o la palabra directa hace... No, es así. La psicología experimental, bien tu pregunta, porque nos permite aclarar algo más. La psicología experimental utilizaba primero el método experimental. ¿Se acuerdan que nace en el marco del positivismo? Entonces utiliza el mismo método que cualquier ciencia natural, el experimental. ¿En qué consiste el método experimental? Para las ciencias naturales de esa época, el método experimental se trataba de elaborar hipótesis, que son como respuestas provisorias, ¿no?, sobre lo que se iba a investigar, y luego, con la investigación en el laboratorio, es decir, una investigación controlada, con variables controladas, en una situación que seguro que no va a ser real, sino que va a ser recreada, ¿sí?, en un laboratorio, se utiliza ese método y les decía yo, luego de la experimentación, se corrobora o se refuta la hipótesis de trabajo. A ver, por ejemplo, yo creo que las personas corren siempre que se asustan. Hipótesis de trabajo, ¿no?, que podría ser de esa época. Entonces, la investigación va a dar una respuesta de esto, ¿no? Entonces, esa investigación permitirá refutar o corroborar la hipótesis de la que se partió. Pero
aparte del método experimental, porque acuérdense que se llama psicología experimental, aparte del método experimental, utiliza un método propio que es la introspección. Como estudia los fenómenos de la conciencia, necesita consultar a la persona para saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, etcétera, que según qué aspecto quiera estudiar, y por eso tiene otro método, además del método experimental, que es el método de la introspección, que caracteriza esta corriente teórica. Y a su vez tiene unos métodos secundarios, que son el método de excitación y reacción, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, pero el método principal, diseñado por Wundt, va a ser la introspección. Y el método general que utiliza la corriente es aquel que da el nombre, el método experimental. En cambio, el conductismo utiliza como método la observación directa. Vieron que en un momento Watson dice, si uno observara, dice, la conducta es todo lo que el sujeto hace o dice. Y dice también por ahí, si uno observara al vecino todo su comportamiento de la mañana a la noche, ¿sí? Observación directa. Ese es el método del conductismo. Ahí está la diferencia. Uno utiliza la psicología experimental, utiliza el método experimental y más específicamente la introspección. El conductismo utiliza la observación directa. Esa es la enorme diferencia. Después ustedes lo van explicando. Gracias. No, de nada. ¿Tenemos alguna pregunta más, alguna consulta, algún comentario? Yo, profe, otra vez. Bueno, dale, Víctor, ¿cómo no? Hay una pregunta que dice, Watson explica que los estímulos provienen del medio externo. Y yo puse que no, que los estímulos pueden provenir del medio externo o interno. Y ahí tenés que, Y ahí puse los ejemplos. y ahí no tenés que irte tanto al hueso y explicar un poco, sí. No, sí, puse los ejemplos también. Dice, muy bien. Provenientes del medio externo podrían ser sonidos fuertes, una modificación en la luz o una noticia inesperada, y un estímulo procedente del medio interno podría ser una respuesta fisiológica del organismo, pero también un recuerdo. Un sueño también, ¿vieron? Cuando un sueño nos hace despertar, qué sé yo, temblando, bueno, ahí también tenemos un estímulo proveniente del medio interno. Sí, muy bien, Víctor. Una pregunta Sí, con respecto a esa cuestión, a ese punto que decía Víctor. ¿No hace referencia a lo que dice más que nada Watson? Porque él cita más que nada ejemplos provenientes de la fisiología. Exactamente. O sea, Porque él dice, yo lo que entendí de la consigna, porque creo que también ahí está la duda cómo nosotros vamos a interpretar esas consignas. Watson dice eso. Pero acuérdense que tiene la clase escrita también. Sí. Y en la clase escrita uno va tratando de, más allá de dar cuenta de lo que habíamos conversado en la clase sincrónica, uno trata de brindar información que va apareciendo en otros capítulos posteriores del libro, ¿sí? U otras escrituras dentro del conductismo. Porque es cierto, Watson tanto, y recién lo decíamos, tanto intenta fundamentar desde las ciencias naturales, tanto intenta establecer que la psicología es una ciencia natural, pero no porque sea biológica, sino que en realidad porque es ciencia. Entonces recurre a tantos ejemplos que son del orden de la biología, que uno termina confundiéndose, y más que un texto de psicología, a veces parece un texto de biología. Pero ustedes lean, fíjense, y van encontrando esa analogía que va haciendo, analogía no sería la palabra, ese desarrollo que nos va llevando hacia la psicología, porque es psicología,
no es biología, ¿sí? Pero es cierto, él plantea con tanto fervor la parte de biológica y fisiológica que cualquiera se puede confundir. Por eso yo les planteo otros ejemplos, porque Watson habla de lo que el vecino hace de la mañana a la noche, pero eso queda como inmerso en tantos ejemplos provenientes del campo de las ciencias naturales que pasa desapercibido. ¿Sí? Por eso yo hago bastante hincapié en poner ejemplos que no correspondan solamente al terreno de la biología, sino al terreno de la psicología, para que se entienda, porque es una corriente teórica psicológica, no biológica. ¿Sí? En la biología nos manejamos de una manera muy diferente. De hecho, en biología diríamos que el comportamiento, si fuéramos a un paradigma biológico puro, estaríamos hablando de que una reacción es instintiva y que tiene que ver con una serie de mecanismos biológicos y fisiológicos que se ponen en juego ante una situación. ¿Sí? Por ejemplo, y no es que quiero entrar en este tema, pero por ejemplo, la diferencia entre la psiquiatría y la psicología es esta precisamente, que para la psiquiatría todos los comportamientos y toda la enfermedad psíquica y la enfermedad del pensamiento, a la psiquiatría clásica, hoy en día ya nadie piensa así, pero digo, la psiquiatría de los comienzos pensaba que todo en realidad dependía de los neurotransmisores, por eso ellos usan medicación. Y la psicología sabe que hay una base orgánica, pero que es la base orgánica de un sujeto en un entorno y en un psiquismo que se va constituyendo, no a solas con el espejo, sino en un entorno familiar, social, cultural. ¿Se entiende? Bueno, ahí tenemos dos ejemplos también de posturas opuestas. De todos modos, hoy la psiquiatría ha avanzado y ya no es que hasta los tratados de psiquiatría actuales ya no están pensando en esta conceptualización tan clásica y tan biologista. Pero bueno, en algún momento también fue así. Digo, como base teórica es esa. Es el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Que es muy distinto de lo que plantea la psicología, o del saber que construye la psicología. En realidad, son dos campos del conocimiento científico que se interrelacionan muchísimo y que lejos de estar divorciados, yo les diría que se complementan perfectamente, ¿sí? Porque son dos miradas que se hacen necesarias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, nos vamos a empezar a ir de tema y los voy a marear. Bueno, acuérdense de fundamentar, ¿sí? Acuérdense de volver a la lectura, de buscar esas afirmaciones, cómo estarían en los textos, si están así o si no están. Si no están de esa manera, bueno, pónganse a plantear qué dice la consigna, lo que hablábamos al principio, ¿no? En ponernos a pensar, en aprender a manejar esta cuestión que realmente no pensé que les resultara tan difícil de discernir, y estuvo muy buena la clase porque a mí también, yo les digo que todos aprendemos, ¿no? Y me pone a pensar que por ahí, bueno, cuesta un poco establecer diferencias que para uno le parece que no son tan difíciles, pero bueno, conciencia y conducta no es lo mismo. La conciencia, piénsenla más con una cuestión racional, del yo, con Freud lo vamos a entender mucho mejor, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es la conducta, que es el comportamiento. La conducta es un comportamiento observable, eso es una conducta, algo que uno observa. Es la reacción frente a algo, un estímulo o una serie de estímulos. No es lo mismo que la conciencia. También, fíjense que cuando hablamos de la conciencia, hablamos de la exploración de qué aspectos. Pensamientos, sensaciones, emociones, y no es lo mismo, no es de lo que hablaba Watson. Ahí ustedes van constituyendo entonces esta separación y van entendiendo, ¿sí? El punto de vista creo que en una de las primeras clases se los escribí, el punto de vista desde el cual estudia cada corriente teórica del sujeto, ¿sí? Y ustedes van fundamentando.
Bueno. ¿Estamos bien? Bueno, me alegro mucho. Una vez que entreguen el trabajo, descansen. Descansen porque el primer año es el único año que tienen reales vacaciones de invierno. Así que disfrútenlas. Porque el año que viene esta va a ser una época de preparación de exámenes. Entonces, disfruten estas vacaciones, hagan algo que les resulte placentero, que sea lindo, que los gratifique, así vienen realmente renovados para la próxima clase, ¿sí? Después les voy a subir seguramente o un texto o vemos si programamos alguna clase. Bueno, gracias por haberse unido, por valorar la clase y el espacio, esto para los docentes es importante, ¿sí? Así que bueno, tengan unas felices vacaciones. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao, Igualmente. Gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Buenas Hasta noches. pronto. Chao, profe, nos vemos. Chao, buenas noches. Que tengas felices vacaciones. Igualmente, gracias.